Ya me puse la máscara de Ramos. Señores, bienvenidos. No traigo la máscara de Humberto Ramos, traigo la máscara de Groucho Marx, uno de los más grandes genios del humor que han existido. ¿Y por qué? Es más, me voy a poner una de las gorras, mi gorra favorita en el mundo mundial. Miren nada más qué chulada, es la gorra del 25 aniversario de Gru. Y adivinen, sí, soy un maldito presumido. Adivinen quién me la regaló cuando salió, porque no pude estar ahí. Pero bueno, señores, bienvenidos a Apuntes Chamánicos. Bienvenidos a este nuevo capítulo donde hoy vamos a tocar. La verdad han estado muy buenas. Yo quiero agradecer a la banda que nos ha estado siguiendo con las entrevistas. La entrevista de Juanma ha sido un trancazo en España, en varios lugares. En México ha gustado, se han enterado de cosas que no sabían. Y bueno, que pasan también en México. Entonces, la verdad es que un gusto, ha sido un gusto el rollo de las entrevistas. La eterna entrevista con Ramos, que fue más bien como una plática, y que también estuvo muy chido. Quiero agradecerles tanto a Juanma como a Ramos el haber dado su tiempo, contestado todas las preguntas. Y la verdad, es un placer, un placer. Es más, hoy voy a celebrar mi cafecito con esto que me trajo, que me regalaron, mi botellita de Jack Daniels, de Leo Trasviña. Vamos a ponerle azuquita al café, señores, azuquita al café. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo que parecería que es como muy común, habría muchísimo, y sin embargo no hay tanto. El cómic de humor. Sí, claro, uno pensaría que el cómic de humor es todo el tiempo, y no. Fíjense que no, todo empezó porque empecé a revisar, dije, bueno, voy a hacer como un decálogo así de las obras maestras del humor, y dije, cabrón, pues no hay tantas, hay muchas revistas, o sea, y ni tampoco hay tantas revistas de humor, y de repente me empecé a percatar de que el humor es algo que la gente ama, que la gente conserva, o sea, cuando hablas de cómic, por ejemplo, todo el mundo te dice, no, hay Mafalda, a quien te llega a mencionar a Boogie, a quien te llega a mencionar, pero casi siempre se van hacia el lado del humor, pero por alguna razón en el cómic tampoco es el tema, o sea, no es que no haya, porque luego malentienden y dirán, no, o sea, quiero decir que en comparación a otros géneros, no se ha desarrollado tanto, es bastante peculiar esto, o sea, no hay tantos ejemplos del humor como debería. Hay que acordarnos que el cómic empieza en la tira cómica, se llama así por las tiras cómicas. Eran estas tiras de humor donde salía Educando a Papá, ¿cómo se llama el Educando a Papá? Se me acaba de ir. Bueno, Little Nemo también era de humor, de Winsor McKay. Ahí pongan en los diálogos quién es el de Educando a Papá, se me acaba de ir ahorita, horrible. Pero también estaba Crazy Cat, que era una belleza. O sea, ahorita han salido libros en España, en Estados Unidos, que recuperan las tiras de Crazy Cat. Si pueden, échenle un ojo, es una belleza. Es un mismo tema llevado al extremo. O sea, es la gata Crazy, está enamoradísima del ratón Ignatz. El ratón Ignatz solo quiere aventarle un ladrillo. Le quiere aventar ladrillos, y está el perro, un perro policía, que aparte perro policía, que está enamorada de la gata Crazy y que la defiende del ratón Ignatz. Esa es la trama. Y de ahí se dan, no sé cómo le hacía George Herriman, para generar este entorno tan poético, tan romántico, pero a la vez tan divertido de la relación gato-ratón-perro. O sea, bueno, una belleza. Si pueden, chéquenlo. Pero hay también muchas. Estaba Lee Abner de Al Cap, que es pues, donde sale la idea un poquito de los Beverly Hillbillies, de esta gente que vivía en las montañas y todo lo que pasaba con ellas. Por ahí también en algún momento salió Shmoo.
y que era muy divertido, educando a papá, que sigo sin Harold Gray, sigo sin acordarme, el pinche, no me voy a acordar cuando se acabe la punta, seguro, que era pues el nuevo Rico y Ramona, bueno, aquí le llamaban Ramona, y sus hijos, que pues eran como nuevos ricos que estaban tratando de pertenecer, y el papá lo único que quería a veces era ponerse jarra a la cantina, muy inglés este asunto. Había otras tiras como Mutti Jeff, que eran dos como vagos, que salen mucho en el rollo de la depresión de 1929, del problema económico. Y bueno, estos personajes se convierten en símbolos de toda una generación y dan el paso a los cómics que conocemos. ¿Por qué? Porque por ahí hay un señor, William Gaines, papá de otro famosísimo William Gaines, se le ocurrió hacer una revista, habló con Kodak, regalarla y hacer una revista donde se juntaran todas estas tiras cómicas de un syndicate. Los syndicates son como agencias, no piensen que son sindicatos como aquí. El syndicate de tira cómica son unas agencias que lo que se encargan es de vender las tiras a todo el mundo, a todos los periódicos, y entonces sale muchísimo más barato y bueno, le dan a los autores. Hay una bronca ahí con los derechos de mucho de ese tipo de cosas porque a ellos les toca todo un pedacito de cada cosa que se vende en el mundo. Pero bueno, es la manera en que muchos autores llegaron o hicieron conocer sus obras a nivel internacional. Eso es lo que se publicaba en los periódicos, quienes se recuerden, porque sé que me siguen muchos de más de 35, entonces no nos hagamos tarugos. La mayoría de los que me siguen tienen más de 30 años, entonces saben lo que es un periódico, el periódico de monitos. Los que no, pues pregúntenselo a sus papás, a sus papaces, porque yo creo que pues, yo hago un programa más bien, le estaba viendo las estadísticas para millennials y ruquitos como yo. Pero bueno, el caso es empiezan las tiras cómicas, pero llega un personaje que viene a cambiar la historia, Tarzán, que salía en las novelas antes, creado por Edgar Rice Burroughs. Lo empieza a dibujar Hal Foster, lo de Von Hogarth, y de ahí surge Buck Rogers, y de ahí surge Flash Gordon, y de ahí surge El Fantasma de Eddie Falk, Flash Gordon de Alex Raymond, Buck Rogers de no me acuerdo ahorita el creador, Milton Caniff con Terry y los Piratas, y así empiezan a surgir mucha la historieta de aventuras. Él continuará, que esa es como la primera, y luego vienen los superhéroes en 1938. Bueno, pues ahí está más o menos. El caso es que con el humor, pues siempre hubo como revistas, pero se empezó a hacer o muy infantil, o el humor se dejaba para las tiras cómicas de los periódicos y el cómic empezó a tener otro tipo, por lo complicado que es generar un cómic de humor, 32 páginas que den risa, que continuamente generen, sean atractivas para el público. Bueno, es complicado. Y vamos a hablar de varios casos, y voy a tratar de mencionarles, pues ahora sí que los que yo me acuerdo, ¿no? De los cómics de humor que yo he leído, obviamente empezando porque para mí, quien es los genios del humor, ya lo están viendo, el señor Aragonés para mí es un genio. Si no han leído Gru, en serio se están perdiendo de algo divertidísimo, perfectamente bien contado, entiende lo que es el humor físico, lo que es el humor gestual, lo que es los tiempos del humor. ¿Qué les puedo decir? Él empieza en una de las revistas, yo creo que la mejor revista de humor que se ha hecho en la historia. O sea, no creo que haya una revista, y miren que hay competidores y muy buenos, pero no creo que haya una revista como lo fue la revista Mad, creada por Harvey Kurtzman y Gilliam Gaines, después de que los empiezan tiene que empezar a cerrar sus revistas por el Comic Code Authority. Debo ese apunte chamánico, el Comic Code Authority y la censura. Ese es bien interesante, yo creo que se va a llevar 2 partes. Pero entonces ellos crean una revista de humor donde ponen a dibujar a los grandes dibujantes de Easy Comics, los que hacían House of Mystery o Vault of Horror, a Jack Davis, a Severin, Al Williamson, no es Al Williamson, idiota, es Alf Elstein, perdón, obviamente seguidos por Kurtzman, Wally Wood, en fin, una cantidad, y empiezan a hacer esta revista de humor, que en sus primeros números se pitorrea
de los superhéroes, de los cómics, de las tiras cómicas, hace sátiras. Y esas sátiras se vuelven parte de la gracia de Matt, pero luego le hacen magazine, y en el magazine se empiezan a pitorrar de la vida diaria, se empiezan a pitorrar de los cómics, pero también de los políticos, pero también de los sucesos del día a día. Y luego viene una siguiente generación, después de la generación de los 50 de Matt, a finales de los 50, principios de los 60, llega una nueva generación, que es la Matt que todos conocimos. Cuando llega un Mort Rocker, cuando Corman se sale de Matt, se pelea, se va porque quería derechos, y lo empieza a dirigir Sam Viviano. Entonces, en esa época es donde llega Don Martin, es la época donde llega Proías, que es un cubano exiliado, y llega a hacer Spy vs. Spy, algunos de sus chistes, llega Mort Rocker, llega Aragonés, y empieza a llegar Dave Berg, una serie de grandes talentos que hacen que la revista Mad durante mucho tiempo sea la revista más vendida. Era la única revista que le competía a Playboy en Estados Unidos. Así se vendía. En México llegó en 2 etapas. Ya hay un capítulo de Mad donde pueden checarlo. Pero Mad genera imitadores como Cracked, que también llegó a ser muy buena y que ahorita en la actualidad ha sabido usar mejor las redes sociales. Si quieren checar cracked.com, la verdad es que es bastante divertido y bastante interesante y National Lampoon, que luego esta organización saca las películas icónicas del humor como Animal House, donde salió de Tuga. Si no lo han visto, neto, chéquenlo, es una belleza de película, una de las mejores películas de humor que se han hecho. Pero esa corriente de la revista Mad empezó a generar una nueva visión, y es la que da origen al cómic underground, al cómic de Crumb y de los Gilbert Shelton y muchos más. Pero en particular Crumb tiene este toque de humor duro, ácido, misógino, muy divertido, pero que tiene todo este resentimiento que no se podía hablar en los cómics. Con Mr. Natural pueden checar sus obras, todo eso. Y posteriormente también Gilbert Shelton con los Freaky Brothers, que son una belleza. Se la pasan buscando dónde conseguir monta. Hay una donde los Freaky Brothers van a México y es maravillosa. En serio, no lo pueden. Pero bueno, voy a tratar de darles así algunos de los ejemplos. Muchos ya los van a conocer, otros no, y si pueden, chéquenlos, porque es una maravilla. Por ejemplo, en Argentina ha sido un país que ha creado humoristas a mogollón, a tutipás, o sea, a lo bestia. ¿Por qué? Porque ahí en los periódicos se continúa, el Clarín continúa teniendo una página donde donde se mantienen las tiras cómicas y se mantiene el rollo humor. Y obviamente siempre ha estado la cuestión de las revistas como Humor, como Fierro, donde los humoristas son muy importantes. Entonces, Argentina ha sido un gran exportador. Y si no, bueno, veamos uno de sus grandes representantes, pues el señor Joaquín Lavado, mejor conocido como Quino. O uno de los grandes genios, para mí, uno de los grandes genios del humor, el señor Roberto Fontana Rosa, creador de Buggy el Aceitoso y creador de Inodoro Pereira, aparte de libros como Semblanzas Deportivas o donde revisa la literatura. En fin, Roberto Fontana Rosa es uno de los genios del humor. Yo creo que de los más finos, de los más aterrizados, de esos que entendía la mordacidad, lo hace, pero sabía comportarse. Busquen en YouTube el video de las malas palabras de Fontana Rosa, o si llegan a encontrar cuando recibió la Catrina en la FIL. Fueron momentos históricos donde se pitorreó de todos los que estaban en la mesa y de todo el mundo. Yo estuve presente, tuve la gran fortuna de estar presente cuando recibió la Catrina, fue la última vez que estuve con Roberto, y ese momento donde él dice que viene una gran época, viene un resurgir del muralismo mexicano, por el muro que nos iban a poner Estados Unidos, que agarráramos y lo pintáramos todo, teníamos miles de kilómetros de muro, ese mural iba a ser el más grande del mundo. Así empezó su plática,
con esa ironía, con ese sarcasmo, con eso. Así empezó Fontana Rosa. Y la verdad, bueno, fueron los dos que más llegaron a México, Fontana Rosa con Buggy el Aceitoso y el que salía en el proceso en la parte de atrás, y Quino con Mafalda que salía en el Excelsior, sus tiras y luego sus libritos, y bueno, fueron los más conocidos. Sin embargo, hay otros que son muy buenos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Caloi, sobre todo un personaje que se llama Clemente, que también salía en el Clarín y que es realmente divertido, con un estilo diferente, muy argentino. Eso sí, luego el problema que tienen es que sus chistes son muy de ellos, muy de lo que pasa a los argentinos, de cómo se sienten. Y creo que a Caloi le pasa un poco este rollo. O sea, es demasiado argentino y luego fuera de su país no tiene esa penetración o ese humor como si lo tuvieron Quino y Fontana Rosa. Pero quien lo ha tenido en las últimas fechas, pues han sido dos grandes humoristas como Liniers, que la verdad es uno de los grandes humoristas actuales, y Tute, que también ahorita se acaban de publicar un par de libros de él aquí en México, que son muy buenos. Otros mujeres como Maitena o Alejandra Lunik con Lola han tenido muchos seguidores en México, tienen una base de fans muy importante, sobre todo en las mujeres. Sus diálogos, sus chistes son bastante enfocados a la liberación femenina, al respeto a la mujer, a muchas de estas cosas. Junto con Nani en Colombia, son como grandes representantes de eso. Nani también, que tiene a esta... Ay, ¿cómo se llama su personaje? Se me acaba de... Bueno, busquen a Nani, es una gran caricaturista colombiana que en la actualidad. Otro caricaturista argentino que es realmente, ha tratado de ser muy universal, es como el heredero. Kino siempre decía que era el heredero del humor y que desafortunadamente no se conoce tanto en México, es Rep, que tiene varios personajes ahí. Tenía un personajito que era una darqueta, con un papá que era revolucionario, y por eso ella se volvió darqueta y no le importaba el mundo mientras él trataba de luchar contra la dictadura y todo eso, que desafortunadamente no se le... Yo creo que lo mismo que le pasa a Caloi, a veces Rep es demasiado localista, aunque tiene obras muy lindas como lo que puede ser un libro que hizo sobre el vino y hace humor sobre el vino, muy lindo. Tuve la oportunidad de conocerlos. Pero bueno, en español también tenemos, por ejemplo, todo lo que es España. España ha sido una maravilla en el humor, ha salido, salen y salen cosas de humor ahí, que la verdad, desde Gila, que llegó a hacer sus dibujos por ahí, que aquí publicó La Gallina con Rius. Gila. No voy a hablar ahorita del humor mexicano, del cómic de humor mexicano, porque no me daría el tiempo y además es muy extenso y creo que merece su propio programa. Lo voy a hacer posteriormente. Por ahí apúntenlo, entre los pendientes que tengo. Pero, por ejemplo, no nos podemos olvidar del DDT, del TVO, que se viene desde hace mucho, que es difícil de entender, pero ellos desde 1921, ellos tenían ya esta revista principalmente de humor. Para ellos lo que ha sido como siempre el prototipo del humor, la familia, han sido muchos. La familia Ulises salía en el humor, los llevó a dibujar cuate blanco, y ahorita me acuerdo del nombre de él. Acuérdense que muchas veces lo estoy diciendo de memoria. Pero, pues obviamente toda la etapa también, la competencia de TVO, como se llamaba, de B grande O, y por eso le conocen como TVOs a los cómics en España, fue Bruguera todo el tiempo. Y ahí salieron grandes personajes. Escobar con Zipizape, Segura, Schmidt, Raf con el Sherlock Times, no, Sherlock Times era de que era un detective viejito. Bueno, Raf, que era un gran artista y era muy divertido. Vázquez, Manuel Vázquez, que para mí es el gran genio del humor español, poco conocido. Tenía un personaje que se llamaba Angelito, que era un bebé que andaba como en una cazuelita, en una vacinica, y andaba brincando, ¿no? Y era maravilloso. La familia Cebolleta. Él luego se sale de Bruguera muy peleado. Hay una película, he hablado de él, del gran Vázquez, para mí uno de los grandes genios de humor. Y bueno, ¿qué les puedo decir, no? De algo de lo que yo soy muy fan, que es Mortadelo y Filemón de Ibáñez, con toda la historia que tiene atrás. El señor es el que escribe los guiones y merece todo ese crédito que se le da. Para mí, puede estar en discusión muchas cosas, y creo que
sí debería de reconocer a sus ayudantes, me parece. Pero bueno, no es el tema aquí, ya se habló en la entrevista con Juanma. Pero me parece que esos son así de los grandes humoristas. Luego viene toda esta etapa de las revistas del Víbora, de Simoc, que siempre incluían algo de humor y tenían como que esta carga, pero que el gran representante del humor en España en las últimas 3 décadas ha sido el Jueves, hasta que hace poco hicieron esta cuestión de la censura, y que salió la gente, Albert Montéis, que se salieron, Manel Fondevila con la parejita, que es una joya. Si pueden conseguir el trabajo de Manel, es precioso. Albert Montéis también es divertidísimo. Tienen ellos dos una sección del Jueves sobre casos y cosas de la vida actual, de a quién le importa, y que se burlan de las cosas del día a día, maravillosas. La verdad es que todo eso, ahorita de las cosas que viene España, pero bueno, me entero que es estadounidense, es Conejitos Suicidas. Los Conejitos Suicidas, que si pueden leerlo, léanlo. Son las diferentes maneras en que un conejo busca suicidarse. No lo matan, busca suicidarse. Y no, bueno, la verdad es un humor negro maravilloso. Yo creo que lo van a disfrutar muchísimo. Pero bueno, de España todos ellos, y para mí lo que a nivel personal son los grandes humoristas muy diferentes, Ventura y Nieto, que hacían Gruñidos en el Desierto, o Qué locos estamos, o Qué locos están, creo que se llama por ahí la sección, son maravillosos. Ventura y Nieto, a mí me encantaría conocerlos. Con ellos conocí a Groucho Marx. Por ellos conozco a Groucho Marx, porque en un sniff que leí hace muchísimo tiempo salía en la portada. Yo no sabía quién era, lo había visto, pues el de los lentes, ahí la nariz, los bigotes y los lentes estos de muy famosos, pero la historieta era divertidísima. Entonces ahí conozco a Ventura y Nieto, y conozco a Groucho, y luego ya me pongo a ver sus películas, y bueno, uno se enamora de esto. También no nos podemos olvidar pues, del cómic de humor y de aventura. Tal vez son los que lo han llevado, pero tienen un ritmo diferente, porque mezclan la aventura con el humor. Son los franceses, o sea, todo el rollo de Asterix, Lucky Luke, de Goscinny, ambos, Asterix dibujado con Uderzo, Lucky Luke dibujado con Morris. Tabari Goscinny con Tabari, otro dibujante, hizo Is No Good, que quería ser califa en lugar de califa, que a mí en lo personal me divierte muchísimo, aunque son pequeños gags que se ve que son de revista, o sea, no son aventuras como Lucky Luke, que sí tiene toda una aventura. Todo esto nace en revistas, todo esto nace en estas revistas contenedoras, y me parece que son grandes ejemplos de lo que vale la pena. En ese mismo estilo está Spirou. En Spirou sale que es un botones que ya me enteré, o sea, se manejaban, no eran botones como en un hotel, como conocíamos nosotros, sino en la oficina era lo que nosotros conocemos como mensajeros. Los ponían uniforme y eran los mensajeros, los botones, y ahí estaba Spirou y Fantasio. Y luego se incorporó un personaje que es al que le acusan a Ibáñez de que copia y convierte en el botón Sacarino, que es otro personaje de Ibáñez, que es Gastón Lagaffe o Gastón el Gafe, que es como alguien muy inútil al que todo le pasa. Y bueno, a él es el que se supone que copia a Ibáñez con botón Sacarino, y que está bastante documentado. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena que lo busquen. Tiene una gran ventaja, o sea, hay bibliotecas virtuales muy buenas donde pueden pedir prestados esos cómics, los bajan en su computadora y los vuelven a subir. ¿Qué? Los vuelven a subir, nada más lo tomaron prestado, lo devolvieron y ya. ¿Por qué? Porque no, desafortunadamente en México, por la cuestión de la lectura, que lo platicábamos, que no llega mucho de ese material. Y si llega es caro, y si llega luego no se vende, o la gente no lo entiende, pero bueno. En Francia también tenía su revista que se llamaba Fluid Glacial, que yo lo veía y era famosísima, y cuando la leí, aquí tengo algunos ejemplares, me sale toda esta cuestión de que es el Mil Chistes. Tal cual, o sea, estoy viendo cosas de chistes que podrían aparecer perfectamente en la revista mexicana del Mil Chistes de los 80s, sin ningún problema. Pero bueno, esas ya son otras cosas. También en España, por ejemplo, teníamos lo que es Condorito, viejo. Los Profesionales.
Carlos Jiménez tiene una serie de obras también muy dadas al humor. Los Profesionales, Sexo y Chapuza. Hay cosas que son tristísimas como Paracuellos, o cosas que son ya como de aventura de homo. Carlos Jiménez es un artista muy completo, muy grande, muy importante, pero Los Profesionales en particular, donde te hablan de la historieta, de cómo se hacían las historietas y lo que pasaba en esos estudios de historietistas, es una belleza. Y mencionaba Condorito, ¿por qué? Porque Condorito, chileno, no se hizo en México. Mucha gente pensaba que Condorito era mexicano. No. A mí me tocó también ir a Colombia y que me dijeran en Colombia que pensaban que Memín, Pinguín o Calimán eran colombianos. Pero bueno, eso no está mal, ni me estoy quejando. De hecho, eso es lo que hace grande a un personaje. Cuando la gente cree que fue creado en su país, aunque no haya sido así. Había gente que pensaba que Mafalda era mexicana. Cuando la gente se apropia eso es porque realmente ama al personaje. Y recordemos muy bien que el humor es una de las grandes cosas que ha dado este mundo. El ser humano, en lo que nos diferenciamos de los animales, no es en llorar, es en reír. Porque podemos reír, porque podemos disfrutar esto. Y lo podemos ver ya con otras obras. Por ejemplo, una de las últimas que leí, que salía en el jueves, era Jesucito de mi vida, de J.L. Martín. José Pitorrán de Dios no es nuevo, es porque también ahora hay cosas como Conejo Frustrado, que a mí me gusta mucho, me divierte mucho, también español. Hay webcómic que es muy divertido. A mí, por ejemplo, lo que hace Alejandra Gámez, me gusta, aunque leerla de golpe, y una vez se lo dije, le dije, ay, cabrón, a veces hasta como que me deprime, pero leer sus gags así un día por... Que eso es lo que pasa con el webcómic, hay que tener cuidado. El webcómic te funciona muy bien como funcionaban las tiras cómicas. La prueba de fuego es cuando los pones de corridito en un libro. Con casos como Pinto, bueno, pero quedamos de aquí, vamos a hablar de los mexicanos luego, pero hay webcómics que realmente están muy divertidos. Había uno que me gustaba mucho que era era de Garfield. Garfield es un personaje que se volvió muy famoso. A veces me gustaría saber por qué, porque sí era chistoso, pero luego se volvió repetitivo y ya luego me enteré que Jim Davis hacía mucho que no hacía chistes de Garfield, que los hacía su equipo. Pero bueno, eso pasa cuando te vuelves realmente popular y todo el mundo quiere algo de ti. Pero aquí lo que hacían era poner a Joe sin Garfield. O sea, eran los mismos diálogos, pero sin Garfield. Era creepy y muy divertido. Muy, muy divertido. No me acuerdo cómo se llamaba esa tira, pero hasta el mismo Jim Davis le gustaba esa tira. O sea, lo único que hacían era quitar a Garfield y dejar los diálogos de Joe como si habla. Porque acuérdense que Joe hablaba con su gato. Y parecería que el gato le contestaba. Bueno, ¿qué pasa si tenemos a un cuate que le está hablando a un gato, pero un gato que no existe, o a alguien que no existe, y la verdad cambia muchísimo el sentido, lo van a disfrutar. Es muy psycho, pero lo van a disfrutar enormemente. Entonces, pues bueno, eso ha sido un poco, ya llevamos casi media hora de esta plática, y hoy no va a haber recomendaciones porque es un programa lleno de recomendaciones. Busquen estas revistas de humor, busquen y les prometo que pronto haré uno, pero de humor en México. Ese sí es más complejo. México es un país particularmente generador de humor, pero tiene la característica de que su humor tiende a ser localista, tan localista que no trasciende. Ha habido algunos casos donde sí se ha logrado, como el caso de Ríos o el caso de Aragonés, que es mexicano, o el caso del Santos y la Tetona con Gisitrino. Pero son pocos los casos del humor mexicano que trasciende las fronteras más allá, incluyendo el de la caricatura, porque la caricatura política es muy fuerte. Pero bueno, ya se hablará en otro capítulo. Estos fueron los apuntes chamánicos. Hablamos de humor. Ríanse. Mientras se lo cepillan, se lo enceran, se lo lavan, se lo enjuagan. Y por favor, por el amor del santísimo prepucio de Chuchín, cuídense el bigote, porque el bigote es muy importante. ¡Ay, nos!